Bueno, vamos empezando. Este, primero, ¿me escuchan, no? Eso quiero que, si no por ahí uno habla y resulta que nadie lo está escuchando. ¿Me escuchan? Bien. Este, eh, hoy, hoy vamos a ver un poco de termodinámica. Los que fueron a escuela técnica, es probable que hayan visto algo, aunque yo he comprobado que hay algunas técnicas que no ven, pero bueno, si tuvieran la suerte de ver o la mala suerte, porque es media densa la termodinámica, eh, el que vio, bueno, te va a entender un poco más, y el que no, este, bueno, va a tener que entender, porque hay mucho de termodinámica acá en los termotanques solar. ¿M? Una de esas cosas, creo que yo ya le hablé algo, pero bueno, ahora ya vamos a entrar en tema. Eh, Uno de los temas que se ven en termodinámica es básica. Obviamente esto es básico, ¿no? No se asusten. Este, pero bueno, lo que no entiendan después me pueden preguntar. En internet hay mucha teoría de esto. ¿M? Eh, pero es importante que entiendan esto porque el termotanque trabaja con muchas de estas cosas. Entonces, a ver, primero, transmisión de calor. Ese es uno de los temas de la termodinámica básica, que yo creo que ya le dije. Y la forma de transmitirse el calor son tres: conducción, convección y radiación. La transmisión de calor por conducción ocurre en los metales. Eso creo que me olvidé de decirle. Generalmente, un metal tiene la propiedad esa de conducir el calor, la electricidad, y eso es debido a la estructura interna del metal, donde los átomos se encuentran uno a la par del otro, ¿sí? Entonces, por eso es que el calor se transmite. Ejemplo típico es la vela esta con una barra metálica. Si ustedes la calientan en un extremo y esperan un rato, y ya ve que le va a llegar el calor al otro extremo, a la mano. Van a sentir calor en el otro extremo. Y eso es porque los átomos están uno a la par del otro y transmiten el calor, ¿sí? Por conducción. Esa es una forma. La otra forma se llama convección. La convección ocurre, por ejemplo, en el caso, eh, o sea, cuando ustedes calientan una taza de té, de café, ustedes pongan la mano por encima, o sea, no tienen que tocar la taza, ¿no? Pero levanten un poco la mano por encima de la taza, eh, y esperan un momento y ya van a ver que van a empezar a sentir calor. O sea, va a sentir aire caliente, o bajan, o capaz que si no sienten nada, bajen un poco, pero no toquen la taza y van a sentir calor. Es aire caliente. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ha hecho el calor de la taza para llegar hasta mi mano? Esto es debido a el aire que se encuentra por encima del té o del café que yo estoy tomando, eh, se calienta. Y al calentarse por un proceso de densidad, o sea, los materiales más densos bajan y los menos densos se elevan. Eso es un principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire caliente se eleva y el aire que está por encima se baja. Y esto va a ir sucediendo y en algún momento va a llegar a mi mano. Entonces, ¿qué pasó? La transmisión de calor ocurrió por convección, o sea, por densidad, variación de densidad. Si yo le pongo un ventilador a algún artificio mecánico, se dice que esa convección sería forzada, ¿sí? Y la transferencia de calor ocurre más rápido. ¿M? Eh, o sea,
Esto no dice que tiene que ser aire o agua, porque en el agua también puede haber convección cuando ocurre este fenómeno, por diferencia de densidad, ¿no? Y la otra es la radiación, que es la radiación el ejemplo típico es el sol, ¿no? El sol tiene ondas de radiación y mediante ondas se transmite el calor en todas las direcciones, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen fuego y ustedes se paran en distintos lugares a la vuelta del fuego y les va a llegar el calor, ¿sí? ¿Y cómo llega eso? Por radiación, ¿sí? Son ondas con con una determinada frecuencia y una determinada longitud de onda que viajan y llegan hasta donde ustedes están y le entrega el calor que están sacando del fuego. Bueno, estas son las tres formas de transmisión de calor. O sea, ¿y por qué la importancia en un termotanque solar? Y es porque estas tres formas van a estar, pueden estar asociadas al equipo. O sea, todo lo que es parte metálica, la transmisión de calor, la radiación solar va a calentar toda la parte metálica y eso va a transmitir el calor, ¿sí? A distintos lugares. Convección, en el caso, por ejemplo, eh, yo no sé si le conté, eso ya no me acuerdo, pero existe unos colectores, se llama colector, no sé si también le expliqué, colectores son elementos que el hombre fabrica para recoger la energía solar. Eso es un colector. Por ejemplo, los tubos de vacío de un termotanque solar sería un colector. Lo- los colectores de placa plana, que son así como unas cajas eh, rectangulares con vidrio o le ponen también PVC. Eso también es un colector. ¿Y qué es qué es lo que hago? Estoy recogiendo la energía solar en ese aparato. Y después, bueno, ya veré qué hago con eso. Entonces, eh, la conducción, entonces, todo lo que sea metálico puede haber. Convección, en el caso de tubo de vacío, eh, es muy probable que no exista ahí, convección. ¿Por qué? Porque al ser doble tubo de vidrio y hay un vacío en el medio, eso me va a evitar, ¿qué cosa? De que tenga pérdida de calor, ¿sí? Las pérdidas de calor son mínimas. Y radiación, o sea, solamente o sea, estoy recibiendo radiación, no es que después sale radiación hacia el medio ambiente. O sea, la radiación que ingresa queda atrapada ahí en los colectores o en los tubos de vacío, o depende si es un colector de placa plana, queda ahí adentro. ¿Mm? Y le quería contar lo del colector, ya me acordé. Existen colectores que se usan, por ejemplo, para calentar el agua de las piscinas, que son como unas mangueras que se colocan arriba del techo y o sea, son así como pack, o sea, cuatro o cinco mangueras así negras que están pegadas una a par del otro. No sé si tengo ahora alguna diapositiva, le muestro, sino en una próxima, porque he visto yo, no recuerdo si ya le mostré, eh, pero si no, yo he visto que hay diapositivas de esos colectores. Y lo que yo hago, o sea, saco el agua de la pileta, lo subo arriba del techo mediante mangueras y en estas mangueras que están en el techo, que son colectores de color negro, se calienta el agua y vuelve a bajar de nuevo e ingresa a la pileta y me calienta el agua de la pileta. Estos colectores son de muy bajo rendimiento porque si corre viento en esa zona, el viento ese va a pasar va a tocar las mangueras esas que llevan el agua y que están calientes porque el sol está calentando, pero el viento le va a sacar el calor que yo estoy acumulando en las mangueras. Por eso, esa es una de las pérdidas que tiene este sistema. Por eso es pobre, digamos, el rendimiento del equipo para calefaccionar pileta usando estas mangueras negras que irían en el techo. Eh, este,
Mejoraría bastante si estaría encerrado en algún recipiente, esas mangueras, para evitar y con algún vidrio o alguna tapa de policarbonato que esté encerrado ahí. De esa manera, entonces, la radiación ingresa y queda atrapada ahí, y el viento pasa por arriba, no va a poder extraerlo. Si está bien hermético eso, no, o sea, las pérdidas son mínimas. Bueno, entonces, la transmisión de calor siempre es del cuerpo que está más caliente al que está menos caliente. Eso es también un principio de la termodinámica que dice que los cuerpos calientes le entregan calor a los cuerpos fríos, ¿sí? Cuanto más grande sea la temperatura que tenga el cuerpo, este, más rápido va a ser la transferencia de calor. ¿Mm? Entonces, la transferencia de calor siempre es del cuerpo caliente al cuerpo frío, ¿sí? O al que está a menor temperatura. Eh, cuanto más diferencia de temperatura haya entre los dos cuerpos, más rápido va a ser la transferencia. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá está que le estaba explicando. Por conducción, todo lo que sea metálico y ustedes le acercan calor, eso es conducción. Convección es, por ejemplo, lo que yo ya le explicaba, ahí hay una diferencia de temperatura y eso se llama convección natural cuando la transferencia ocurre de manera natural. Si yo le pongo algún ventilador o algún aparato mecánico para que se mueva más rápido ese aire, eso ya se llama convección forzada, ¿sí? Transmisión de calor forzada. Y radiación son los radiadores, por ejemplo de radiación. ¿Mm? Bueno, acá están más ejemplos. ¿Mm? De la transmisión de calor. ¿Mm? Otro tema que se ve en termodinámica son los estados de agregación. ¿A qué se llama estado de agregación? Eh, a ver, un momentito, ya le continúo. Estado de agregación se refiere a los estados de la materia, que en este caso figuran tres, pero eh, sepan que, o sea, cuando yo era chico, se enseñaba que eran tres los estados de materia: sólido, líquido y gas. Eh, pero ahora aparece un nuevo estado y que es el plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia, ¿sí? El que tiene televisor de plasma es fruto de haber encontrado ese estado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que existen tres estados, por ejemplo, en el caso de la materia se encuentra en este gráfico en tres estados nada más: sólido, líquido y gas. Y yo puedo pasar de un estado al otro eh, de alguna forma, digamos así por ahora. Por ejemplo, a, de líquido a sólido, ¿sí? Yo paso de líquido a sólido. Por ejemplo, tengo agua en un vaso, lo pongo en el freezer y se congela. Ese proceso se llamaría solidificación, ¿sí? Esa es una forma de pasar de líquido a sólido. Ahora, si yo a ese vaso congelado después lo dejo a la intemperie o lo caliento, se derrite y el proceso se llama fusión o derretimiento, ¿sí? De líquido a gas también puedo pasar. De líquido, por ejemplo,
cuando pongo la pava para tomar mate, eh, cuando llega al punto de ebullición, entonces el líquido empieza a pasar al estado gaseoso, que eso se llama vaporización, el proceso es. O sea, cuando está hirviendo, ¿sí? El agua, está pasando este fenómeno que le estoy diciendo de vaporización. El líquido está empezando a pasar a estado gaseoso. Eh, ¿Y cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias son, por ejemplo, yo cuando era chico me olvidaba la pava porque ponía la pava para tomar mate y me iba por ahí. Y después volvía y estaba seca la pava, ¿sí? Flor de reto me pegaba mi mamá. Este, esas son las consecuencias porque empieza a pasar el líquido a gas y en algún momento el líquido no queda nada porque todo ha pasado a gas. Ahora, de gas yo puedo pasar a líquido mediante la condensación. ¿Cómo puedo hacer eso? Cuando empiezo a bajar la temperatura. Si yo a un gas le bajo la temperatura, esa sería una forma, por ejemplo, eh, el fenómeno de condensación se da, por ejemplo, en invierno, más generalmente, cuando los vidrios empiezan a empañar. En ese momento, el vapor está pasando a estado líquido porque empieza a gotear. Y me queda de gas sólido, o sea, si yo tengo una materia en estado sólido y lo paso a gas, se llama sublimación, se llama eso. Em, por ejemplo, la naftalina, no sé si conocen la naftalina, son unas pelotitas que se usan para ponerle a la ropa, eso está en estado sólido. Y yo lo pongo en los roperos la naftalina lo que hace es matar a la polilla, que es la que come la tela. Yo pongo en los roperos eso y son unas pelotitas blancas y después yo lo voy a buscar de acá, no sé, a un mes, 2 meses, depende, y ya no va a haber nada. ¿Y qué pasó? De sólido pasó a gas. Así no deja residuo húmedo, nada. Pasa de sólido a gas. Eso se llama sublimación. Ahora, de gas a sólido se llama cristalización. ¿Mm? Bien, estos son los estados de la materia o estados de agregación. Bueno, bueno, acá sigue hablando más de lo mismo. Eh, Tengo estado sólido, líquido y gaseoso. Estas son las propiedades que tiene. El estado sólido posee volumen y forma definida. Las partículas poseen movimiento de vibración. Al estar en el estado sólido, los átomos están uno al lado del otro. Entonces, no se pueden mover los átomos. Lo único que pueden hacer es vibrar en el lugar. Otra propiedad que tiene el estado sólido es incompresible, o sea que no lo puede comprimir. En el estado líquido, poseen volumen definido y forma variable. ¿Mm? Poseen volumen definido, las partículas vibran, sí se pueden mover, eh, tampoco se la puede comprimir, pero es muy poco lo que se puede comprimirlo. Se puede decir que es incompresible los líquidos. Eh, el estado gaseoso posee volumen y forma variable. Las partículas se encuentran separadas, o sea, lo único que hacen las partículas en estado gaseoso, se chocan entre ellas, eh, no hay atracción entre ellas y comprensi- comprensibilidad casi nula, dice. ¿Mm? A ver, después, otro tema que se habla en termodinámica son las variables de estado. Las variables de estado son magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Eh, por ejemplo, la presión, temperatura, volumen, masa, esas son variables, ¿m? Las cuales a mí me interesaría eh, analizar y ver cómo varía, o sea, o qué pasa. ¿M?
La temperatura, bueno, existen distintos tipos de escala de medición de temperatura. eh, o sea, el que quiere, el que quiera interiorizarse más, bueno, podrá ingresar, pero existen tres tipos. Kelvin, eso usan los eh, Kelvin, trabajan más los ingleses. Celsius es la escala con la que nosotros, de habla hispana, son las que utilizan los Celsius, grados, 30 grados Celsius, y Fahrenheit, es más, eso es de la zona de Francia. Digamos que estas son las más utilizadas, las escalas de temperatura. Existen escalas para pasar de un lado a otro, que, que el que quiera aprender, bueno, eso podrá buscar en internet. Acá simplemente me interesa que ustedes sepan que existen otros, no solamente se usan en Celsius, ¿no? O si por esas cosas de la vida llegan a ver algún manual donde figure Kelvin, seguramente esos son medidas inglesas. Y si ustedes necesitan hacer la conversión, en internet hay directamente soft donde ustedes ponen el valor en Kelvin y le da directamente el valor en Celsius. Em, Lo mismo para el pan, es que pueden pasar fácilmente de un lado a otro. ¿Qué otra cosa? Mm, La presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso determinado que tiene el aire de la atmósfera al ejercer una fuerza sobre la Tierra que es atraído por la fuerza de gravedad. La presión atmosférica va a depender de la altitud. A menor altura, menor presión atmosférica y viceversa. La temperatura, el aire caliente al pesar menos que el frío ejerce menos presión. ¿Mm? Por eso en la zona de la presión atmosférica en zona de La Quiaca tiene que ser menor que, por ejemplo, en San Salvador o en Salta. ¿Mm? Capital, ¿no? Obviamente porque Salta también tiene lugares de puna, zonas altas que, bueno, a lo mejor capaz que están a la misma presión atmosférica. Presión hidrostática, esto es la presión que ejerce una columna de agua a distinta altura. Y la forma, tiene una fórmula para calcular donde presión es igual a presión atmosférica más, esto es densidad por aceleración de la gravedad por altura. Bueno, esto no quiero detenerme muy mucho, pero es la presión que yo tengo a distinta altura, ¿sí? La presión del líquido a distinta altura. Usando con esta fórmula yo podría calcular. Fíjense en los chorros, acá tienen distinta altura, tienen distintos chorros de agua. La de más abajo esa es la que tiene la presión más alta. ¿Mm? La presión hidrostática, por ejemplo, en centrales hidroeléctricas, eh, acá esta va a ser la que yo voy a usar para, eh, sabiendo la presión hidrostática, esta es una de las variables con las que yo voy a poder utilizar para saber la cantidad de energía que voy a poder convertir. Eh, Creo que le expliqué algo de cómo funciona. O sea, una represa, una presa hidroeléctrica, o sea, por ejemplo, Yacyretá, y en Salta también está em, ¿cómo se llama este? A ver, ya me olvidé. Bueno, en Salta también hay una central hidroeléctrica, Cabra Corral. Cabra Corral se llama en Salta. ¿Y en qué consiste? En un muro, una pared grande, y tengo del otro lado, tengo agua. Lo que yo hago pasar agua por una compuerta, esa compuerta mueve una turbina, esa turbina me mueve un generador, y el generador me va a producir energía eléctrica. Mediante transformadores yo lo puedo llevar a la red.
Por ejemplo, la central Cabra Corral es una central de reserva, se dice. ¿Y cuándo se utiliza? O sea, en realidad la mayor parte del tiempo está parada, no funciona, pero se la utiliza cuando hay problema, por ejemplo, que se cortó la luz. En ese caso, la hacen funcionar. Lo único que tienen que hacer es abrir las compuertas, hacer circular el agua y eso empieza a mover la turbina, las turbinas mueven el generador y me empieza a producir energía. Tengo entendido que Cabra Corral, cuando funciona, envía energía eléctrica para los hospitales, para la policía, por ejemplo, que son lugares donde sí o sí tiene que haber energía eléctrica ante un fallo de corte total. ¿Mm? Eh, bueno, la termodinámica también tiene sus leyes, que no me gustaría detenerme muy mucho, solamente, eh, solamente es para eh, nombrar que existen leyes termodinámicas, que mediante estas leyes se inventaron en los motores, un motor de un vehículo, naftero, diésel, están, eh, se utilizaron estas leyes de la termodinámica para hacer esos cálculos, ¿no? La máquina a vapor también, ¿m? Las locomotoras, no sé si llegaron a ver locomotora ustedes, o bueno, pueden entrar a internet y ver qué es una locomotora a vapor. En alguna época, una locomotora a vapor, eran máquinas que movían los trenes y se iban para todos lados. La usaban también, las máquinas de vapor también lo usaban para mover barcos. Eh, la máquina a vapor surge en Inglaterra, la han inventado para tejer tela. O sea, en la industria textil ahí se empezó a utilizar. Y después se empezó a extender para distintas, para todos los rubros. Bueno, este es el ciclo frigorífico, digamos que a partir de esto, que es la inversa del anterior ciclo, y esto está regido por, la aplicación de esto son las heladeras. ¿Mm? Bueno, acá está el tema del agua, o sea, tenemos el agua potable y de la Quiaca, de agua Pampa, ahí tienen lo que se llama el agua dura, que creo que también yo ya le expliqué, pero no viene mal repetir de nuevo. Un agua dura es un agua que tiene sales disueltas en su interior, ¿sí? Y que son perjudiciales ese tipo de agua. ¿Por qué? Porque esas aguas tienden a depositarse en todo lo que es cañería y formar una costra eh, que va a ir reduciendo el diámetro de la cañería. Y en algún momento puede llegar a obstruirse y bueno, no, ya no va a servir la cañería, va a haber que sacar toda la cañería y poner otra cañería nueva. Eh, ¿Sí? Por eso es que el termotanque solar, cuando yo le hablaba de los dispositivos auxiliares, le nombré de una barra de magnesio. La barra de magnesio lo que hace, reacciona con esa agua dura y evita que se deposite en todo lo que sea cañería, va a evitar ese problema. Obviamente, cada 6 meses tendré que subir a revisar la barra, si no se ha consumido. O sea, yo saco y no queda nada de la barra. Saco el aparato con el que ingresa al termotanque y se desintegra prácticamente. Si pasa eso, ahí nomás tengo que comprar otra barra, coloco y bueno, y puedo estar seguro de que no va a estar, no se va a estar depositando la sal esa en todo lo que sea cañería. ¿Mm? ¿Qué otro tema? Bueno, acá habla de los distintos tipos de agua. El agua potable, el agua que
que consumimos. Eso sería el agua potable. Agua destilada es el agua que se obtiene mediante un proceso que se llama destilación. ¿Y en qué consiste el proceso de destilación? Simplemente se pone agua, por ejemplo, en un balón de vidrio, pongo agua y caliento. Con un mechero lo caliento. Cuando el agua llega al punto de ebullición, empieza el líquido, el agua en estado líquido empieza a pasar a estado vapor. Y mediante una serie de cañerías, o sea, todo ese vapor yo lo voy a recoger mediante unas cañerías y en algún punto de esas cañerías yo le voy a poner otras cañerías de manera tal que quede por dentro el vapor de agua y por fuera que no se toque con otro fluido, que sería, por ejemplo, agua fría. Entonces, ¿qué va a pasar? El vapor está caliente, al estar en contacto con esa agua fría, se condensa y empieza a gotear. O sea, lo que yo hice es pasar del estado líquido, lo hice pasar a estado vapor y de vapor lo hice pasar de nuevo a estado líquido. Al hacer eso, ¿qué he logrado? Que el agua que yo recojo del otro extremo sería agua pura o destilada, ¿sí? No voy a tener ninguna sustancia mineral dentro, porque mediante este proceso logré separarlo. El agua mineral es la comercial, agua dura es la que tiene muchas sales y agua blanda no tiene mineral. Digamos que esa sería la clasificación. ¿Mm? Ahora bien, acá está, estos son acumuladores. Un acumulador es una batería, o sea, una batería de auto, batería de moto. Eso es un acumulador. Yo produzco energía eléctrica y la acumulo ahí en esa batería, ¿sí? Lo mismo que la batería de los celulares, ¿sí? Yo pongo a carga y ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy acumulando energía dentro de la batería. Y otra forma de acumular sería mediante, por ejemplo, un lecho de piedra. ¿Mm? O sea, un conjunto de piedra, yo lo puedo utilizar para este, acumular calor. El calor me calienta las piedras y esas piedras quedan calientes y yo le puedo dar algún uso a eso. Se puede utilizar. Otra forma de acumular serían los colectores de placa plana, por ejemplo. Esto sería un termotanque. Termotanque podría ser un termotanque de placa plana, ¿m? O también fácilmente podría ser un tubo de vacío. Entonces, ¿cómo funciona Yo también esto ya le expliqué, pero bueno, no está de más explicarlo de nuevo. Eh, los rayos solares atraviesan el colector, ahí donde dice captador, los rayos solares pasan y ese captador me absorbe la energía solar y yo le decía a ustedes que esas radiaciones vienen con determinada longitud de onda y una determinada frecuencia que al atravesar el vidrio o el plástico que yo tenga en ese captador quedan atrapados porque varía su longitud y su frecuencia va a variar y eso le va a impedir abandonar ese recinto. ¿Mm? Ahora bien, a medida que van ingresando más rayos, eso va calentando lo que yo tengo dentro del captador. Y yo tengo dentro de ese captador, voy a tener cañería, donde esas cañerías van a tener agua. Entonces, los rayos solares, ¿qué van a hacer? Van a ir calentándome el agua. Una vez que se calienta el agua, por diferencia de densidad, yo ya le explicaba que una sustancia liviana siempre asciende y una sustancia pesada va a descender. Eso es lo que pasa con el agua en este captador. El agua caliente asciende y queda en el acumulador y el agua fría va a empezar a bajar, ¿sí?
el sol le da, se calienta y vuelve a subir y se repite el ciclo, ¿sí? Lo que quería explicarle, yo le decía que esto es un proceso de diferencia de densidad. Este proceso que trabaja con diferencia de densidad, o sea, se calienta, la densidad baja y el agua fría tiene densidad alta, entonces esa diferencia hace que el agua fría baje y la caliente suba. Ese también es conocido como termosifón, se llama eso. Esto que le estoy hablando de la densidad. Le digo, por si por ahí encuentran, termosifón. O sea, el termosifón es esto que le estoy diciendo, que trabajan por diferencia de densidad. ¿Mm? En este gráfico, ¿ves? Se puede observar más claramente. Los rayos me calientan el agua que está dentro de los tubos, esto. El agua caliente asciende y la fría baja. Y así, este es algo automático, va a estar pasando este proceso hasta qué punto. Va a llegar un momento que el agua va a estar tan caliente que va a empezar a hervir. Empieza a hervir y ¿qué pasa? El agua líquida pasa al estado de vapor y empieza a salir por el tubo de venteo. ¿Mm? Por eso es importante que tenga tubo de venteo. Bueno, otra forma eh, termotanque solar sería entonces de tubo de vacío, la otra sería de placa plana y tengo este que dice high pipe. Estos funcionan, eh, yo voy a tener dentro de los tubos, voy a tener una barra de cobre, ¿m? Donde esa barra de cobre en realidad es un tubo y dentro de ese tubo yo tengo un líquido que puede pasar fácilmente de estado líquido a gaseoso. Está cerrado, entonces, ¿qué sucede? Los rayos solares pasan a través, o sea, en los tubos de vidrio es igual que el tubo de vacío. La única diferencia es que dentro del tubo yo tengo eh, una barra de cobre que está cerrada y que dentro de la barra de cobre tengo es un tubo de cobre. Eh, Voy a tener un líquido. Ese líquido, entonces, cuando los rayos empiezan a incidir sobre el tubo ese, lo calientan y el líquido se pasa a estado vapor. Al pasar en estado vapor, asciende y al llegar a la parte superior, al estar frío, se condensa de nuevo ese líquido y baja. Por otro lado, baja, se calienta y así sucesivamente voy llevando el agua caliente. ¿Mm? El calor va por el cobre, se enfría y el líquido desciende de nuevo. ¿Mm? Se calienta, vuelve a ascender. Al chocar con con la parte fría o el agua fría, le entrega el calor, ¿sí? Este, son equipos que tienen alto rendimiento, deben ser más caros que un termotanque de vacío porque tiene cobre, eso es lo que lo debe hacer caro. Espero que no se enteren la gente que le gusta agarrar lo ajeno, porque si no, si ustedes tienen uno de estos, se van a subir, le van a sacar los tubos por el cobre que tiene. Bueno, entonces acá tengo la descripción más clara, ¿ves? La radiación incide sobre el tubo. ¿M? Tengo un vapor dentro del tubo. Está en estado líquido. Con los rayos solares se calienta y se pasa al estado de vapor y asciende. Llega a la parte de arriba. Arriba yo tengo agua fría. Entonces al estar fría y yo tengo vapor, se condensa el vapor, se convierte en líquido y desciende. Y me entregó calor al agua esa fría. Bueno, ese proceso va así constantemente hasta que el agua queda caliente. ¿Mm?
¿Qué otra cosa más? Bueno, otra forma de, otra forma de, a ver, otra forma de otro equipo de termotanque solar son los presurizados y los que no son no presurizados. Por ejemplo, el tubo de vacío es no presurizado, la que tienen la mayoría, eh, pero existe otros que son presurizados, o sea, que quiere decir que son a presión. Acá en la parte de abajo, acá tengo el tubo, ¿cómo sería el high pipe? En realidad, mire, fíjense, el que está abajo, ve que sale una barra de cobre, ese es el high pipe, que puede ser un tubo de vacío, nada más que en el tubo interno voy a tener un tubo de cobre. ¿Mm? Bueno, ¿qué otra cosa? Termotanque eléctrico, ¿cómo trabajan eso? Con densidad también. O sea, se calienta una resistencia, la resistencia me va a calentar el agua fría, al estar fría asciende y el agua fría desciende. Eso va a pasar constantemente hasta que queda todo el agua contenida en el termotanque, queda caliente. Bueno, termotanque eléctrico, no sé si habrán visto, pero bueno, es un tanque con una resistencia eléctrica. ¿Mm? Bueno, esto es un deshidratador solar. ¿Mm? Eh, ¿Qué es un deshidratador solar? Un deshidratador solar es un equipo que se utiliza para deshidratar carne y distintos tipos de frutas o verduras. ¿Mm? ¿Y cuál es la ventaja de hacer eso? Y si yo hago eso, por ejemplo, o sea, lo que yo voy a hacer es sacarle el agua. Eso es lo que estoy haciendo al deshidratarla. Le saco el agua y todo el agua le saco. No, le saco determinada cantidad de agua de manera, o sea, si yo le saco todo el agua, eh, las materias estas deshidratadas, yo lo voy a agarrar con la mano y se van a desarmar. Entonces tiene que quedar con algo de agua. La cantidad de agua es la cantidad de manera tal que cosa, que me evite la proliferación de las bacterias que son las que descomponen a la materia esta, vegetal o animal. Entonces yo le saco agua y le dejo un poquito de agua, entonces estas bacterias que viven descomponiendo esta materia no van a poder porque tienen poca agua, entonces no pueden. Queda ahí, es como que queda paralizado este proceso. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? O sea, entonces le saco el agua y qué más, qué otro beneficio tengo. Y por ejemplo, si yo trasladaba en un camión 400 kilos, si yo le saco el agua a esos 400 kilos, es muy probable que quede a lo mejor 100 kilos o menos de 100 kilos, ¿no? Deshidratado, eso va a ser 100 kilos o menos. ¿Mm? Entonces, el flete para mí va a ser más barato. Esa es una de las ventajas. ¿Mm? Este, yo lo deshidrato y lo pongo en bolsa herméticamente sellado y pues eso me puede durar, no sé, un año, 2 años. Fácil. ¿Mm? Ahora, ¿cómo funciona el equipo? El equipo tiene este tipo de equipo, esto sería un deshidratador de tipo indirecto. Yo en la parte de abajo, lo que yo estoy haciendo es calentar aire. ¿Mm? En un colector, caliento aire y lo ingreso a la cámara de secado. En la cámara de secado yo voy
a tener las verduras, no sé, manzana, banana, o sea, palta también he visto que se deshidratan. O sea, es una variedad grande de cosas uva, durazno. ¿Mm? Hay un montón de cosas que se pueden deshidratar. Bueno, esto también sería más o menos lo mismo. ¿Mm? Pimentón, el pimiento, también se lo puede deshidratar. Eh, ¿Qué otra cosa más? Bueno, mediante este tipo de esquema, acá lo que me está indicando los colores es la temperatura. ¿Mm? De acuerdo al color, yo voy a tener diferentes tipos de temperatura. ¿Mm? Hago ingresar aire por la parte de abajo, me calienta el aire en ese colector que está inclinado y ese aire caliente ingresa a la cámara de secado. ¿Y qué es lo que va a hacer en la cámara de secado? Pasa a través de los productos que yo estoy deshidratando y sale. Bueno, este proceso se hace en hora solar, se pierde el sol y bueno, tendré que sacar el producto o lo guardo para el otro día continuar con el proceso o eh, esto se puede hacer de manera híbrida, eh, o sea, cuando se pierde el sol, allá en San Carlos, en la provincia de Salta, hay un lugar cerca de Cafayate, donde ahí lo que hacen, eh, deshidratan o sea, también calientan aire con energía solar y después lo hacen pasar por la cámara de secado. Pero se pierde el sol y eso han hecho, eso, han hecho un horno a leña y con el calor del horno de noche hacen circular para seguir deshidratando estos productos. ¿Qué otra cosa más? Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Este es el indirecto, un deshidratador indirecto. O sea, yo caliento el aire en un colector y después ese aire caliente lo hago ingresar en la cámara de secado. Eso sería indirecto. Pero existen equipos que son directos, donde es, por ejemplo, es como es como una caja con vidrio. ¿Ves? Donde están acá las manzanas, por ejemplo, este podría ser directo. ¿Mm? Eh, Depende del producto o la verdura o la fruta, es probable que tenga que hacerle algún tratamiento previo, ya que la energía solar tiende a oscurecer los productos. Entonces, de acuerdo al producto que yo voy a utilizar, eh, le tendré que hacer, por ejemplo, rociar con limón. El limón evita que se vuelva oscura. O también se puede hacer este ácido cítrico, preparo una solución y a las manzanas, por ejemplo, lo hago pasar por estos productos y recién lo pongo en el equipo. ¿Mm? ¿Qué otra cosa más? Esto es un colector de circulación forzada. ¿Mm? Lo que yo voy a hacer es, voy a tener una bomba. ¿Mm? Esto generalmente es para los equipos que tienen presurizado. Entonces, utilizo el colector, hago calentar el agua, la hago circular por un acumulador. En ese acumulador baja agua caliente y por la parte inferior ingresa agua fría. Utilizo una bomba, ¿no? Por eso es forzado.
Un diagrama ciclométrico es un diagrama de esta manera donde eh, el eje horizontal en la parte de abajo, fíjense, ahí dice temperatura de bulbo seco. ¿M? Y en el eje vertical dice humedad absoluta. ¿M? O sea, en la parte horizontal tengo la temperatura del bulbo seco. ¿Cuál es la temperatura del bulbo seco? El termómetro, es la temperatura de un termómetro. Existe también otra variable que se llama la temperatura del bulbo húmedo, que es un termómetro, un termómetro común, nada más que le pone una franela húmeda. Cuando se seca esa franela, me fijo la temperatura y esa es la temperatura de bulbo húmedo. En el eje vertical tengo la temperatura, tengo la humedad absoluta. La humedad absoluta son los kilos de agua por metro cúbico de aire seco o kilos de aire seco. Eh, ¿Qué otra cosa más? Tengo la humedad relativa, que son, bueno, acá no le podría mostrar, pero en el gráfico están. ¿Para qué sirve esto? Digamos que de acuerdo a la temperatura y a la humedad, eso me va a definir un estado y esto yo lo puedo utilizar, por ejemplo, para, yo digo, si muevo la temperatura y muevo la humedad, ¿qué pasa? Esto me va a servir a mí para utilizarlo en la gente que hace aire acondicionado. Si tienen que diseñar alguna cámara de frío, deberían utilizar este tipo de cosas. ¿Mm? Ellos son los que utilizan esto. Otra aplicación del diagrama ciclométrico es que me define la zona de confort. La zona de confort es la que está marcada acá con la letra C. Fíjense en la temperatura entre 20 y 27, 28. ¿Sí? En esa zona se supone que la temperatura de 20 grados es una temperatura agradable y a partir de eso diseño mi temperatura, mi zona de confort. Generalmente, ustedes que están en la Quiaca, ustedes van a estar a la izquierda de este gráfico, porque ahí dice arranca de 10 grados. Bueno, ustedes tienen menos temperatura. ¿M? Por eso ustedes van a estar bien a la izquierda. ¿M? Y a partir de esta zona, depende de dónde yo viva, yo podré ver qué puedo utilizar para tratar de, si no puedo llegar a la zona de confort, estar lo más agradable posible en esa zona, ¿sí? Entonces, jugando con las variables que tiene involucrada este diagrama, yo puedo ir viendo a ver qué puedo hacer. Bueno, acá tengo la transferencia de calor. Bueno, está todo junto acá. Tengo por conducción, radiación y convección. Ve, en la parte externa, si está caliente eh, las paredes esas, entonces me va a calentar el aire y el aire caliente va a ascender y ahí voy a tener convección natural, ¿sí? La transferencia de calor, bueno, dentro de la transferencia de calor tengo alguien que pierde calor y hay otro que gana calor. Digamos que eso es lo que yo uso para calentar, por ejemplo, el agua de los termotanques, ¿sí? Ahora bien, yo, si bien le expliqué lo que es conducción, convección y radiación, estos están regidos por leyes, ¿m? Que son, por ejemplo, la conducción está definida a partir de la ley de Fourier, en la de convección mediante la ley de enfriamiento de Newton y la radiación mediante la ley de Stefan Boltzmann.
O sea, yo le doy los títulos nomás, porque sería, o sea, no voy a terminar nunca es mucho lo que hay involucrado en este tema, pero sepan que están regidos por leyes. O sea, si ustedes que les gustaría calcular la conducción, y bueno, tendrían que entrar a la ley de Fourier y ver cómo se hace el cálculo. ¿Mm? Lo mismo para la ley de enfriamiento de Newton y la ley de Stefan Boltzmann. Ley de Fourier de conducción, ahí está la fórmula. Q es calor, T la temperatura, K es una constante de conductividad térmica, el A es área, T1 y T2 es la diferencia de temperatura, y ese delta de X es el espesor del material donde ocurre la transferencia. Esto es ley de Fourier, conducción. ¿Para qué uso? Esto generalmente más yo voy a utilizar, por ejemplo, si yo tuviera que calcular el tema, vimos bioclimatización con ustedes. Entonces yo quiero saber eh, qué espesor tengo que poner en la pared para disminuir la entrada de calor y de frío. Entonces voy a la ley de Fourier, porque esa pared está regida ahí hay conducción en la pared. Hay conducción y convección. Entonces, con la ley de Fourier, más teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, puedo calcular o sea, qué espesor tengo que tener yo en esa pared para disminuir el pasaje o hacerla más lenta el pasaje de calor a través de las paredes. Entonces, ley de Fourier de conducción. ¿Mm? Esto tiene sus coeficientes, K, existen tablas para calcular. ¿Mm? Todo esto es un tema, todo esto se calcula. ¿Mm? E- Este, bueno, esto se vería mejor con algún problemita. Lamentablemente no se puede hacer, pero bueno, se puede ver en internet algún ejercicio de la aplicación de esto. ¿Mm? La ley de enfriamiento de Newton, su formulita también es parecida, nada más que tiene otras cosas. Esta está regida por esa ley. La de radiación es la ley de Stefan Boltzmann. Y esta es la ley de enfriamiento de la ley de Newton. ¿Mm? Bueno, este, variación de temperatura. Esto es, bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque por ahí hay algunos que no vio casi nada de esto y va a andar perdido. Pero lo importante es que sepan que existen leyes que mediante cálculos yo puedo calcular las temperaturas involucradas en convección, conducción. ¿M? ¿Sí? ¿Y cuál es la aplicación, la que más se utiliza toda esta fórmula? Es para el tema de bioclimatización, es para el cálculo de temperatura. O sea, yo con esta fórmula, yo lo que voy a hacer es calcular la temperatura que tengo de un lado, el sol me va a calentar la pared a determinada temperatura, y del otro lado, este, yo quiero, sabiendo la temperatura que tengo adentro, podría llegar a calcular el espesor el espesor de los aislantes que yo voy a ir poniendo en la pared, de manera tal de evitar, que a ustedes cuando le hablaba de bioclimatización, yo le decía
que lo que a mí me interesa es, lo ideal sería que no me ingrese calor ni frío por las paredes, pero eso es imposible. Entonces lo que se hace es disminuir, o sea, hacer que sea lo más lenta posible el pasaje de calor hacia el interior de la casa. ¿Mm? Entonces ahí voy a utilizar toda esta forma. Eh, Esto es transferencia de calor en las ventanas, o sea, acá, o sea, todo esto a mí me va a permitir a partir de de lo que yo tengo. ¿Mm? ¿Ve? Acá están, ven los muros, el ladrillo, usando ya vienen programas que te hacen todos los cálculos, ¿no? Lo único que uno tiene que decirle es el espesor de la pared, de qué material es la pared, eh, y se puede directamente, ya te empieza a tirar todos los valores. Bueno, estoy acá otra vez de nuevo. Aplicación y zona el aislamiento térmico. Pues eso, lo que yo voy a lograr, lo que yo busco es que, de acuerdo a la zona donde yo me encuentre y a partir de las condiciones, eh, ¿qué condiciones? De viento, eh, condiciones de temperatura, o sea, si, cómo es la temperatura, tengo baja temperatura, tengo alta temperatura, eh, tengo una gran diferencia de temperatura en la mínima y la máxima temperatura. Los rangos de temperatura son muy grandes. eh, o sea, a partir de todas esas características, yo voy a poder ver en qué zona de confort me encuentro y qué cosa puedo hacer para poder tolerar de la mejor manera el clima. ¿Mm? Y lo más importante es, o sea, evitando utilizar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque creo que les dije a ustedes, el 60% de la matriz energética de Argentina o sea, la matriz energética argentina es un sistema donde están los que consumen energía y los que producen energía eléctrica. En esa matriz, el 60% se produce con gas natural, o sea que se está quemando gas natural para producir energía eléctrica. Y el gas natural es químicamente es una ecuación de combustión y en la ecuación de combustión siempre hay desprendimiento de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los gases del efecto invernadero, ¿sí? Que recuerden, lo que nosotros queremos es evitar, o sea, evitar que haya más. Siempre tenemos que tratar eh, de, de bajar la cantidad de dióxido que hay en la atmósfera. Una forma es cuidando la energía eléctrica, porque yo sé que la mayoría de la energía eléctrica que me llega a mi casa este, se hace con gas natural. Para el caso de ustedes que están en la Quiaca, ustedes están en un sistema aislado, así se llama el sistema. eh, Ustedes dependen de la energía eléctrica que produzca Piedra Negra, y, pero ellos también deben estar cuando se pierde el sol, porque tienen paneles, y cuando se pierde el sol, eh, algún motor eléctrico, algún motor de diésel o de alguna manera deben estar produciendo energía en las horas donde no está el sol. Bueno, esto es una selección de equipo, o sea, son aire acondicionado. ¿Mm? Por eso, la selección de equipo, lo primero que tengo que hacer, creo que ya vimos, yo tendría que ver el etiquetado, ¿no? ¿Qué etiqueta tiene cada equipo? O sea, yo si coloco un aire acondicionado, por ejemplo, tendré que ver de qué etiqueta tiene. Eso vimos también. Y siempre tengo que tratar de que sea la que tenga la mayor letra, o sea, que sea
letra A. ¿Mm? ¿Y qué me va a brindar esa etiqueta con letra A? Me da la seguridad de qué cosa, de que consume poca energía eléctrica y que es segura. Si tiene la etiqueta, o sea, quiere decir que fue chequeado por la norma IRA, eh, que no me va a dar la corriente o que no voy a tener algún problema. No así un equipo que venga sin etiquetado, entonces puede pasar cualquier cosa. ¿Mm? Acá me dicen de un ejercicio de ya hecho. Este, Eso podemos dejar para la próxima. Podría preparar algo, este, porque acá no, a ver, veamos. Creo que no se nota muy mucho. A ver si hay. Esto ya es de los cálculos, te va tirando. No, lamentablemente no. No tengo un ejercicio hecho. Podría ver de armar algo para la próxima. Acá está, estábamos en los equipos. Entonces, los equipos se van a seleccionar de acuerdo a que, por eso, primero el etiquetado. Segundo, habría que ver si es necesario, ¿no? No es nomás, yo voy y digo, voy, pongo un aire acondicionado. No, tendría que ver. O sea, ¿qué cosa tendría que ver? Primero, las paredes están aisladas. A veces directamente nosotros vamos y pensamos que lo mejor es ir y compro un equipo y que me empiece a enfriar. Pero a lo mejor el equipo ese va a estar funcionando todo el día. A lo mejor si yo hubiese aislado las paredes, hubiera puesto un doble vidrio hermético, a lo mejor que con eso y este, eh, haciendo algún tipo de mejoras menor, a lo mejor con eso no me hace falta tener un equipo de aire acondicionado, más en esta época que no debe salir barato. Este, Estos son otro tipo de equipo, ¿m? Un ventilador frío, calor, un ventilador para frío y para calor. ¿M? Estos vimos también cuando vimos bioclimatización, yo le decía que se podía aprovechar la entrada de aire a la vivienda de acuerdo a las aberturas que yo haga y el diseño de la casa. Podría utilizar para que me ingrese aire fresco y me ventile y otra que me refresque la casa, ¿no? Acá están extractores de distintos tipos. ¿M? O a lo mejor aislando y haciendo algún tipo de mejora y utilizando un ventilador nomás, a lo mejor con eso ya he solucionado el problema de que hace mucho calor, por ejemplo, dentro de la casa. ¿M? No necesariamente de entrada tengo que ir y poner un aire acondicionado, ¿no? En una de esas capaz que sea, capaz que no me sirva. ¿M? Ahí están los extractores.
El problema de estos extractores que giran y giran y giran es que por ahí se clavan y no giran más. O sea, con la basura, estar a la intemperie, eso hace que ingrese basura y eso se clava, ¿no? El equipo que está en el medio. Bueno, estos son los sistemas bioclimáticos que creo ya con ustedes ya hemos visto bastante. ¿M? Eh, los sistemas bioclimáticos, bueno, eh, recuerden que el objetivo era disminuir el uso de la energía eléctrica utilizando paneles, eh, utilizando también, eh, eh, aprovechando de que en verano la trayectoria solar prácticamente pasa por encima de nuestra cabeza durante el día, en algún momento va a pasar por encima de nuestra cabeza y en septiembre, en época de primavera y verano, eh, eso sería en verano, perdón, y en invierno y en otoño, este, el sol tiende a achatarse hacia el norte y yo podría utilizar esa radiación para en invierno y otoño para que ingrese a la casa y me calefaccione. En verano, yo haciendo alguna en el techo, una suerte, o en el techo o por sobre la ventana, un techito, un alero, o también se puede poner ventana de celosía, o hay de madera o vienen metálicas también. Eh, Recuerden que lo que yo necesito es en invierno que me ingrese la radiación solar, en verano no, porque me calentaría la casa. ¿M? Este, entonces, las cosas que yo tendría que tener en cuenta para eh, un diseño bioclimático son el diseño de edificio o de una vivienda. Una de las cosas que tendría que ver es cuáles son las condiciones climáticas. Algo le decía hace rato, velocidad del viento, las temperaturas mínimas y máximas en invierno, temperatura mínima y más máxima en verano, que serían las más descriptivas. Eh, Otra cosa que yo necesitaría saber, las estaciones del año. ¿M? Digamos que todas estas cosas son lo que a mí me permitiría hacer un buen diseño bioclimático. Eh, Saber la latitud y la longitud, eso también. La orientación, noreste, noroeste, sureste, suroeste. ¿Qué recursos renovables disponibles tengo en la zona donde yo estoy viviendo? Les contaba a ustedes que el sol en la zona norte del país es lo que más, el recurso renovable más abundante que hay. En la zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, ahí tienen mucho biogás. El biogás se obtiene a partir de desechos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, el aserrín de los aserraderos, en esa zona hay mucha madera y el aserrín, es más, existen lugares donde ellos eh, tienen unos equipos donde calientan con aserrín esos equipos y calientan agua y con el agua la hacen pasar a vapor y el vapor se mueve una turbina y me produce energía eléctrica. Hay en corriente, hay ese tipo de sistema. Eh, el consumo energético, ¿cómo sería? Luz, gas, leña. Con el profe Linares hace 2 semanas estuvimos por corriente, él fue a dar una capacitación y yo lo acompañé.
y o sea, yo no sabía que la zona de Corrientes no tienen gas natural. Ellos no tienen en esa zona. Ahora está por llegar un gasoducto que es el que viene de Vaca Muerta, porque están empezando a producir gas y existe un proyecto de llevar gas natural que va a pasar por Corrientes y después la idea es que ascienda para la zona norte y quieren exportarlo. O sea, hay muchas reservas de gas natural en Vaca Muerta. La idea es exportar. Este, ¿Qué otra cosa más? La construcción de la casa es ecológica, cómo es el medio ambiente, o sea, cómo lo puedo aprovechar el medio ambiente para la construcción de mi casa. ¿Mm? Eh, ¿De qué tipo, si ya está construida la casa, de qué tipo es, de qué material es la casa? Entonces, a partir de eso podría haber de hacer mejoras. En caso de que no tenga casa, bueno, entonces mejor. Entonces ya tendré que tener en cuenta todas estas características que estoy nombrando yo para una arquitectura bioclimática, ¿sí? Eh, el nivel, ¿Cómo son los niveles de dióxido en el interior? La ventilación, o sea, tengo ventilación dentro de la casa, eh, los niveles de ruido, eso también es otra cosa. Eh, Creo que le conté a ustedes que en Europa ellos trabajan mucho con el tema del ruido y ponen paneles acústicos por ejemplo, en la autopista, mm, para que no llegue el sonido de los vehículos, no llegue a las casas cerca, se encuentran cerca. ¿Qué otra cosa más? Eh, la iluminación, o sea, ¿cómo es la iluminación? ¿Mm? En caso de no tener, de no estar construida la casa, entonces a mí me conviene diseñar la casa que tenga muchas ventanas, de manera tal que me ingrese la luz solar y de esa manera no utilizar tanto los focos de luz. ¿Mm? Eh, Otra cosa, bueno, a partir de eso yo voy a ver si cumple las condiciones para que sea una casa autosustentable. Eh, Acá también, acá no nombra mucho, ¿no? Pero también tendría que ver el tema del manejo de los residuos, la basura, los desechos de los efluentes cloacales, si se le va a hacer un tratamiento o no se le va a hacer tratamiento, o si directamente lo mando a la red para que se lo lleve. O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que debería tener en cuenta. Bueno, estas cosas, bueno, ya hemos hablado. Entonces, mi objetivo al diseñar estos edificios, viviendas, es tener un confort térmico. ¿M? ¿Cómo se logra? A partir de equipos, en el caso de que necesite, mediante ventilación, climatizador evaporativo, es el más económico. Eh, Eso creo que también le hablé a ustedes. Son equipos, lo que yo voy a hacer es eh, evaporar el agua, o sea, es un equipo que tiene agua, dentro del equipo hay agua y esa agua se evapora y al evaporarse se evapora debido al calor que hay en el recinto ese que yo me encuentro. Eh, Me absorbe calor y se vaporiza el líquido ese. Eh, Eficiencia energética, eso también vimos. O sea, todos los equipos tienen que, por eso si tiene un etiquetado energético, seguramente va a tener una cierta eficiencia energética.
y las políticas del gobierno siempre son a bajar aumentar la eficiencia y bajar el consumo de energía eléctrica. ¿Mm? Bueno, acá estamos llegando al fin. No sé si les quedó algo claro. Este, he tratado de pasar, de no ser muy técnico, porque es denso este tema. eh, pero bueno, o sea, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan nociones, porque muchas de las cosas que se ven en la termodinámica básica, se utilizan en los termotanques. ¿Mm? O sea, digamos que ahí está la respuesta de por qué se puso tal cosa, de por qué tiene tal otra cosa, y es por el, este tema que se ve acá en la termodinámica. ¿Mm? Bueno, no sé si le queda, tienen algún tipo de pregunta. ¿Qué pasó? ¿Se Hola, buenas durmieron? tardes, Sí, profesor. ¿Qué tal? sí, Quería hacerle una consulta respecto a calefacción con energías renovables. sí. Eh, Hasta donde tenía por entendido, bueno, hace bastantes años que consulté, solamente teníamos el uso de paneles solares para generar energía eléctrica, pero para, por ejemplo, alimentar calderas, generar agua caliente, todavía eso no estaba en vigencia. No sé si hoy en día ya tenemos disponibilidad de ese tipo de artefactos. Este, un termotanque solar eh, se puede utilizar también para calefacción, ¿no? Eh, o sea, hay un montón de cosas a partir de la energía renovable que se pueden hacer. Son varias cosas. Depende de la temperatura, de qué temperatura estamos hablando. Eh, existe una variedad de cosas tecnológicas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando yo daba bioclimatización, yo mostraba, por ejemplo, se pueden poner colectores solares en, en los techos, y lo que yo hago es calentar aire. No caliento, o sea, en los termotanques yo caliento agua. Depende del fluido que yo trabaje, es de acuerdo al trabajo que yo voy a utilizar. Pero, por ejemplo, yo he visto que se ponen unos colectores en el techo de placa plana, hago circular, o sea, el aire, puedo poner un ventilador o solamente hacerlo natural, que me circule aire por ese colector, le hago orificio a ese colector y mediante tubería lo hago ingresar a la casa y va a ser aire caliente. ¿Mm? Eso sería una forma de calefaccionar. ¿Mm? Eh, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, este, depende si hay temperatura muy elevada. Por eso no sé de qué temperatura estamos hablando. Le contaba a ustedes que, por ejemplo, en Susque, en el hospital de Susque, ahí tienen temperatura bastante complicada, hace frío ahí, y la gente de la Universidad de Salta, ellos fueron y le fabricaron al hospital un muro trombe, que algo hablé en la clase de bioclimatización. Este, eso también es un artificio bastante, anda bastante bien eso, ¿no? No sé si tienen la posibilidad de algún día viajar a Susque. Fíjense en el hospital, ese hospital, ellos no tienen gas natural y no tenían posibilidades o sea, les salía caro comprar la garrafa.
Y el muro trombe, no sé si entendiste la clase de muro trombe. Sí, sí, Bueno, eso, el muro trombe anda bastante, por eso depende de la temperatura. Digamos, eso ya sería algo, temperatura extrema, por ejemplo, se puede utilizar un muro trombe. Eh, Otra forma, o sea, por eso, antes de llegar a poner algún equipo, yo pienso que lo ideal sería primero, tratar de aislar las paredes y las ventanas de la casa, el techo también. Pero generalmente uno el techo lo tiene aislado, depende, ¿no? Por ahí puede ser que no haya podido aislar el techo. Pero si uno tiene las paredes bien aisladas y las ventanas, eso ya le va a solucionar bastante el tema de la calefacción. O sea, no va a ser necesario eh, poner o hacer grandes cosas. Eh, no sé si respondo a tu pregunta, pero existen muchas formas, ¿no? El muro trombe, esto de que te decía del colectores, calefaccionar con aire, ¿no? O sea, instalando cañería, o sea, poniendo un colector en el techo y haciendo cañería, que esa cañería depende. Si se congela en esa zona, habría que poner, bueno, pero estos colectores van a andar de 10 porque yo lo que quiero es calentar el aire, pero se pueden aislar la cañería y que ingresen a la casa. Me va a ingresar aire caliente. Eh, Nombré varios sistemas yo cuando di la clase de bioclimatización. Hay varias formas que se pueden hacer. Eh, Piso radiante, ese también es otra forma de calefaccionar. sí, Eh, justamente por ese tema iba a hacer la consulta, porque cuando hice la consulta por losa radiante, ajá, existía la forma de conectar la caldera que va a generar ah, el agua caliente por el cual circula, bueno, las serpentinas se alimentarían con la caldera. claro, Este, Cuando quise preguntar si había alguna forma de conectar un termotanque solar con la caldera, me decían que no era compatible el sistema. Lo consulté en Salta, en Bionda, Donda, algo así creo que es ellos venden calderas para hacer losas radiantes, ajá, y me decían que todavía no existía estoy hablando de hace fácil unos 6 7 años atrás, de que había una compatibilidad del sistema de las calderas con las que ellos manejaban, que eran alimentadas por gas natural. Y acá en La Quiaca no todas las viviendas tienen gas natural. Es por eso es claro, que no había forma de hacer compatibilidad con un termotanque solar, porque no sé si era por un tema de la presión del agua para que pueda impulsar o llegar a alimentar a las calderas. Eh, sí he visto lo que usted comentó respecto a los colectores de aire caliente y hacer circular el agua caliente por tuberías acá en una escuela en Ciénega de Paicone. Ellos ajá, tienen esas placas planas que calientan el aire y con tubos la hacen llegar a las distintas aulas. bien, Pero todo tiene que venir acompañado, ¿no? Ya sea en espesores de la pared, evitar las pérdidas de calor por carpinterías. Entonces, como que no era tan eficiente el sistema, porque si bien ellos lograban calentar el aire, también lo perdían muy fácilmente. Entonces, como que no era tan eficiente el sistema. claro. Acá en este tipo de soluciones es fundamental también el tema por eso que yo antes de pensar en algún equipo o algo, yo te decía, lo primero que habría que hacer es ver el tema de la aislación. Yo, yo, yo pondría ahí, digamos que en varios pasos podría ir haciendo, ¿ves? Primer paso sería ver la aislación. Aislemos toda la pared, eh, veamos qué es lo que conviene, eh, poniendo el doble vidrio hermético,
no sé si sabe cómo funciona, anda bastante bien eso. O sea, porque yo pensaba que solamente ingresaba frío por las paredes, hasta que, bueno, hice esta maestría y ahí con números me mostraron que realmente por el vidrio también entra mucho frío o mucho calor. Al poner doble vidrio, eh, eso con porcentaje me demostraban que realmente andaba bastante bien. Una vez que yo he hecho ese tipo de aislaciones, recién empezaría a ver qué es lo más conveniente para poner. Pero como te digo, si yo aíslo bien en las paredes, techo, eh, en- yo creo que no sería necesario ponerle un aire acondicionado, por ejemplo. ¿Mm? Claro. Este, por Ujú. eso, o sea, necesitaría un equipo o sea, se puede usar también, pero no necesitaría consumir tanta energía eléctrica. Porque todo este tipo de cosas son para disminuir. Otra cosa que por lo que vos dijiste que no era tan eficiente, acá es importante, todas estas cosas, yo no me acuerdo si a ver, lo nombré, pero es muy importante el trabajo del usuario. Si yo hago toda esta aislación, pero resulta que mi sobrino, mi hijo, dejan todo el día la ventana abierta, no sirve de nada, ¿comprendés? O que me dejen la puerta abierta todo el día, estamos fritos, No, ¿sí? el uso de energías renovables, como ya lo dije anteriormente en otro comentario, te educa. Yo Eso, actualmente tengo termotanque solar en mi casa, un high pipe, de 100 litros. Nosotros somos 4 personas y la verdad que me queda chico, claro, porque si te va a bañar uno, ya el otro ya tenés que, o sea, te bañás rápido y para ver si el otro le llega el agua caliente. Entonces, sí, busca totalmente en el uso y la forma de usarlo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. También acá en claro, La Quiaca se ha hecho una casa, es un prototipo que hizo la Secretaría de Ordenamiento Territorial acá, en La Quiaca, sí, que se construyó con muros de adobe, y se aplicó el sistema canadiense, esa calefacción canadiense, que son las tuberías que van a 2 metros por debajo de la tierra, toman el sí, aire, temperatura an- del suelo y sí, anda transmiten bastante esa. bien, anda eso, ¿no? Sí, la verdad que ahora ellos están haciendo las lecturas, pero todavía no se han hecho públicas. Lo que nos llamó mucho la atención es que en esa casa no se pusieron paneles solares, está conectado directamente a la red. Eh, sí hicieron, por ejemplo, el reciclado de aguas servidas, o sea, habían dos tanques, un tanque cisterna para el agua potable y otro para recuperar las aguas servidas, por ejemplo, de la ducha, para alimentar el inodoro exclusivamente. Ah, bien, Entonces, de esa manera disminuir el consumo de agua. Es un prototipo que yo creo que si dieran a conocer y se hace algo más público en el diseño también y también en fomentar el uso, yo creo que cambiaríamos un poco la educación de todos acá, para hacer uso de este tipo de energías y disminuir obviamente. así de esa manera el consumo de agua, el consumo de luz, que es lo que lograríamos hacer de a poquito iríamos mejorando. Sí, 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 seguramente. Por eso todo esto o sea, hacer todas estas cosas y que el usuario no colabore, estamos muertos, digamos. No se puede hacer nada. Pero bueno, más ahora en la época que estamos, está todo caro, o sea, por eso vale la pena. O sea, ahorrar, todas estas cosas apuntan a que nosotros ahorremos plata y colaboremos con el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, Mm. o sea, existen muchas cosas, ¿no? O sea, de todas las cosas que yo te nombré, hay algunas cosas que la Universidad de Salta, ellos son, digamos que han trabajado bastante con este tipo de cosas. eh,
y, o sea, recién yo veo que están así en algunos lugares públicos, están utilizando, ¿no? Pero ellos ya han trabajado dentro de la universidad con este proyecto y que les dio grandes resultados, ¿no? Así que bueno, este, Bueno, muchísimas gracias, profe. La verdad que o sea, a mí personalmente me interesa bastante todo esto. Creo que es algo que eh, se viene y tenemos que apuntar para empezar a hacer uso de este tipo de formación. la verdad que yo cuando me enteré de esto, de todo esto, o sea, para mí es como si fuera otro mundo, ¿no? Yo soy ingeniero, o sea, para mí yo pensaba que ya había visto todo y sin embargo al descubrir las energías renovables y que se la pueden utilizar ya y que no la estamos usando, para mí fue un flash, tantas cosas que ya se puede usar usted en tu casa, ya puede estar haciendo, entonces digamos que me movió todo el piso, ¿no? Porque es muchas cosas que, o sea, que yo puedo colaborar con el medio ambiente y ahorro de plata. ¿M? O sea, veo que estamos tirando plata y estamos quemando recursos al vicio, pero Sí, y bueno, acá algo que sobra demasiado acá en el norte es el sol, así que sí, creo y no lo que estamos aprovechando, ¿no? exactamente. Eh, eh, con el profe, charla ahí, Abra Pampa, no sé, en algún lugar de la Puna y empieza a poner fábrica aprovechando la energía solar nomás, ¿no? O sea, nosotros tenemos alumnos en Abrapampa que le enseñamos estos temas y ellos están en las nubes, no sé, no, por eso nosotros le estamos diciendo que nosotros vamos a poner y después ellos van a ser empleados de nosotros. Si no hacen algo, porque ya pueden estar haciendo algo. Después cuando seamos millonarios, que no nos envidien. No, seguro. Bueno, La no sé verdad, si hay otro, profe, ¿sí? muchas gracias, ¿no? Hasta luego. No, no tenés por qué, a mí me encanta mucho este tema. O sea, todo lo que es renovable, realmente, me encanta mucho. No, o sea, y lo más importante es, o sea, eh, la universidad te brinda conocimiento. Con el profe Linares fuimos a absorber ese conocimiento y lo estamos entregando a la comunidad, ¿ves? Pues yo pienso que todo esto deberían saber la gente. Yo por ahí yo cuento, ¿no? Y como si estaría hablando mi perro, parece. Pero bueno, si le queda a alguien, para mí me parece perfecto. Bueno, ¿vamos dejando acá o queda alguna pregunta? Bueno, vamos dejando acá. Cualquier pregunta, después la pueden guardar y la próxima semana la podemos tratar de solucionar. Bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima.